La epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1. Introducción. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino de Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Significa que Pablo no sometió la autoridad de su apostolado a los hombres, tampoco fue conferido sobre él por el hombre. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Se refiere a todas en aquella región, Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre, hecho posible por la cruz, y de nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo posible. el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, La cruz. para librarnos de este presente siglo malo, La cruz sola puede dar libertad al cautivo. conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, El estándar del proceso entero de la redención, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. la gloria divina. Amén. Ningún otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado a aquel El Espíritu Santo, que os llamó a la gracia de Cristo, hecho posible por la cruz. a otro evangelio. Cualquier cosa que no tiene la cruz como su objeto de fe, No que hay otro, demuestra el hecho de que el objetivo de Satanás no es tanto negar el Evangelio, que él no puede hacer, sino para corromperlo. sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De nuevo, al hacer el objeto de fe algo además de la cruz, Pero si aún nosotros, Pablo y sus compañeros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, Jesucristo y el crucificado, sea anatema. eternamente condenado. El Espíritu Santo lo dice a través de Pablo, y que queden claro que es algo muy serio. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, En cierta ocasión pasada, les había dicho la misma cosa, que hace que su defección sería aún más seria. si alguno os anunciare otro evangelio Algo que es además de la cruz, del que habéis recibido, lo que salvó sus almas, sea anatema. eternamente condenado, que significa la pérdida del alma. Porque, ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? En esencia, Pablo dice, ¿predico la doctrina del hombre o la de Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Es lo que los falsos apóstoles hacen. Cierto, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No se puede agradar a ambos, a los hombres y a Dios al mismo tiempo. Revelación. Y en efecto, hermanos, os hago saber Doy a conocer que el evangelio que ha sido anunciado por mí el mensaje de la cruz. no es según hombre, Cualquier mensaje, además de la cruz, es completamente ideado por el hombre. pues ni yo lo recibí, Pablo no había aprendido esta gran verdad de los maestros humanos. ni lo aprendí de hombre, Él repudia la instrucción de los hombres. sino por revelación de Jesucristo. La revelación es el poderoso hecho de Dios por la cual el Espíritu Santo revela a la mente humana lo que no podía entenderse sin la intervención divina. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta Estilo de vida. en otro tiempo en el judaísmo, La práctica del judaísmo. que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, Hechos capítulo 9 versos 1 al 2. y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis iguales en mi nación, Él superó a sus contemporáneos judíos en la cultura judía, etc. mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Un celo desde su misma niñez. El Evangelio. Pero cuando a Dios le agradó, quien me apartó desde el vientre de mi madre, Presenta la idea de que Dios había apartado a Pablo, dedicándolo para su propósito especial desde antes de su nacimiento. y me llamó por su gracia, Un llamado, no debido a cualquier mérito suyo, sino más bien debido a la gracia de Dios. revelar a su Hijo en mí, La significación del nuevo pacto, lo que es la significación de la cruz. para que le predicase entre los gentiles. Los paganos, Luego, no conferí con carne y sangre, su comisión y mensaje les vino de Dios, y ninguno de los dos fueron afectados de ningún modo por la intervención humana.
ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, No consiguió esta revelación de los primeros 12, sino que me fui a la Arabia, según el Espíritu Santo. y volví de nuevo a Damasco. No había ningún apóstol en Damasco. Allí predicaba el mensaje de la cruz. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro, Demuestra su independencia de los apóstoles de Jerusalén, y estuve con él 15 días. cuando él, sin duda, le reveló a Pedro la revelación de la cruz que el Señor le había dado. Y no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Santiago no se refirió a sí mismo como apóstol, pero Pablo sí. Y en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de la vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Si él hubiera sido un discípulo de los 12, las iglesias en Judea lo habrían conocido. Solamente habían oído decir, Constantemente estuvieron oyendo aquel que en otro tiempo nos perseguía, a los creyentes ahora predicaba la fe que en otro tiempo destruía, la fe en Cristo. y glorificaban a Dios en mí. Así como él persiguió constantemente, ahora predicaba constantemente y ellos glorificaban constantemente.